Seguimos con la Dana Dina Dina Dana, la del Atlántico, que hoy además se va a centrar ya en el Mediterráneo, sobre todo en las Baleares y algunas zonas de la Comunidad Valenciana. En Madrid estamos a 37 grados, sigue la alerta, sobre todo por las tormentas de granizo a primera hora de la tarde y el calor que está en todas partes. En Madrid 37 grados, la máxima nacional otra vez Zaragoza y Lérida 40 grados y la mínima, está aquí medio pelotón del pasmo, Ávila, Bilbao, León, Lugo, Pontevedra, Salamanca y Zamora 16 grados. Bien, ayer reapareció Zapatero. Ustedes, los que siguen el mundo, los que siguen La Mañana, saben que siempre he dicho Zapatero es el verdadero jefe del golpe de Estado. Zapatero es el del expropiese, Zapatero es el que ha convertido a España en el camello diplomático del narco venezolano. Zapatero es la peor escoria que ha tenido España en el gobierno, mucho peor que Fernando VII. O sea, un verdadero traidor. Aparte de corrupto hasta las trancas. El que crea la corrupción en Venezuela, en la propia embajada española, con Morodo y Bono en defensa, los íntimos, los dos pupilos de Tierno Galván, es Zapatero. El que vuelve a la guerra civil es Zapatero. El que rompe la política exterior en España es Zapatero. El que crea la alianza de civilizaciones con Turquía es Zapatero. El que no se levanta cuando pasa la bandera norteamericana es Zapatero. El que coloca a las niñas en sus negocios, ¿se acuerdan de aquellas chicas de luto de la Casa Blanca, que un poco más se parecía a la Casa Negra? Bueno, pues Zapatero. Y Zapatero es el que ha creado este régimen de corrupción. Es el intermediario de todo el negocio de PDVSA, del petróleo de Venezuela. El que ha comprado al gobierno de España. La acción exterior del gobierno de España la ha comprado Zapatero. Es el amigo de Delcy, que le llama mi príncipe. Es el intermediario de la llegada de Delcy, de la traición de España a sus aliados. En fin, lo tiene todo. Y cuando hemos dicho a algunos, que lo sabemos, claro, hay algunos que se enteran ahora, pero nosotros no lo conocemos muy bien, que lo que quería era, si acaso, cargarse a Sánchez antes de que Sánchez pueda ponerle a él en peligro. ¿Por qué? Porque en la UCO lo que está pillado es Zapatero. ¿Por qué? Pues porque todo lo de Venezuela pasa por él. Y porque Aldama, que es el GPS de este periplo, ya dijo, ¿cómo que no me conoce Zapatero? Pero sí, y entonces, ¿por qué la llevé yo en mi jet privado de Delcy? En fin, lo llevé de Caracas a Santo Domingo, a la República Dominicana, evidentemente, donde guardan la pasta estos ladrones. ¿Por qué? Y porque está en todo, absolutamente. Hoy hay un informe, parece que en el Confidencial, de Brizuela, que es el hombre que realmente, no digo que sea el testaferro de Zapatero, digamos que es su facilitador. El resultado, que ha tenido que salir de la topera donde estaba. ¿Por qué? Porque decían, está traicionando a Sánchez, cosa que estaba haciendo. Así que ayer reapareció. Y claro, cuando reaparece, como es un fatuo cretinoide, no se cortó un pelo. Sí, Sánchez eludía el debate del desmentido de la OTAN parapetado tras un evento por los derechos LGTBI en el que participaba acompañado de Zapatero. El expresidente decía que Sánchez ha conseguido que vayamos a poder tener derechos sociales, bienestar, becas, pensiones, dignidad durante los próximos años gracias a su determinación y su valentía. Y culpó a los obispos y al Partido Popular por pedir un adelanto electoral. El expresidente reaparece en una operación muy similar a la de tras la campaña del 23J. Preguntaban ahora al entrar, ¿por qué estoy tan activo en esta campaña? Es porque volver a acudir, recordando o citando a Bildu, para arrojar al Partido Socialista lo que fue ETA, el dolor de todos, me parece que es inaceptable. Inaceptable. Esto era en julio de 2023 y así arrancaría un periplo en el que ofreció entrevistas hasta en los medios hostiles y participó en más mítines incluso que el presidente del gobierno. Todo con un único objetivo, sostener a Sánchez frente a los propios militantes. Y en el PSOE, la lealtad por toda regla. Esto ha sido hace solo 6 meses y desde entonces ha pedido silencio sobre el caso Leire y ha respaldado públicamente a Santos Cerdán. Algo sobre lo que hoy guarda silencio porque, como le traslada su entorno a nuestro compañero Rubén Fernández, hay que saber cuándo callarse y cuándo no. Bueno, ¿por qué dice estoy aquí? Porque le han pillado. Por lo que ha dicho Aldama,
que al final es la verdad del cuento. Pero es sorprendente porque en un momento en que está cercado el presidente del gobierno, que quedó ayer no en ridículo, o sea, quedó como cagancho en Almagro, o sea, quedó en el más absoluto de los... En fin, que no sé qué va a pasar en la cumbre de la OTAN, pero ya venimos alfombrados con noticias como España trata de boicotear la cumbre de la OTAN, España forajido fuera del consenso de la OTAN, España rompe con la OTAN, Sánchez a punto de caer rompe con la OTAN. Esto es la prensa anglosajona, que es la que dicen que no hay que traducirle. Lo que hay que traducirle es al español, a este sujeto tremendo. Pero es un misterio porque llevaba 8 días sin aparecer. Y en cuanto empezamos a decir algunos, ya se está ocultando Zapatero, su amigo Ferreras ya está atizándole a Sánchez, Prisa ya está atizándole a Sánchez, eso es que Zapatero se lo quiere cargar antes de que le lleguen a él. Bueno, y de pronto aparece. Rubén Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cómo ves? Has hecho una pieza que además me parece muy, muy interesante, con muchos matices. Es difícil a alguien tan romo encontrarle matices, por la situación es tan complicada que efectivamente los hay. ¿Por qué crees que ha sido, primero, la suave desaparición y de pronto el abrupto regreso de Zapatero al primer plano? Bueno, de la desaparición la verdad es que hay bastantes incógnitas porque nadie sabe muy bien dónde estaba. De hecho, se lo hemos preguntado y bueno, dice que es que hay que saber cuándo callar, es lo que nos transmiten en el entorno, y cuándo hablar, y que ahora va a volver a hablar. Eso es lo que nos dicen desde su entorno, que anuncian una tournée mediática que comenzará en los próximos días, o no se especifican cuándo, para dar la batalla. Vuelven otra vez con esa cantinela ya que hicieron cuando, por ejemplo, los generales, ¿no? Para levantar a las bases alicaídas, para tratar de defender al Partido Socialista, para tratar de defender al propio Pedro Sánchez, que sabemos que está encapsulado, bunkerizado, que no quiere hablar, que no quiere hacer entrevistas, que quiere hacer ruedas de prensa pero muy controladas, 3 preguntas. Zapatero no, lo que nos dicen es que va a ir a dar la batalla, que va a ir a determinados medios de comunicación, que también va a ir a actos para reivindicar su legado y el legado del Partido Socialista, así que vuelve otra vez a echarse al Partido Socialista a las espaldas, como por ejemplo los generales, y a ejercer de defensor de Pedro Sánchez y de un modelo de partido que no olvidemos que es el que crea el propio Zapatero, porque esto de secretario de organización compaginándolo con ministro ahora de Transportes, antes de Fomento, es algo que crea, por ejemplo, Zapatero con Pepiño Blanco, que ayer fue uno de los señalados por parte de Ábalos ante el Tribunal Supremo. Bueno, esto es muy interesante porque efectivamente en las conversaciones, las que publica Libertad Digital, se ve primero que el ministro es Koldo, cosa que por lo tanto nos sorprende tanto que ayer viniera riéndose, entrara sonriendo. Cuando sonríe este animal parece que va a pegarle un bocado al círculo polar ártico. Pero la verdad es que cuando ves a Ábalos tan disminuido, que parecía que estaba medicado, y se lo iba a llevar el SAMUR, dice, bueno, es que aquí el ministro de verdad era Koldo, que era el de las coimas, el portero de prostíbulo y el que obedecía a Santos Cerdán. Pongo esto, decía pongo, no pone el ministro. Y hay una cuestión, Felipe González aparece con Madina hace 2 semanas y desaparece Zapatero. Cuando Felipe vuelve a decir, fue mi candidato, sigue siendo mi candidato y tal. Y tras esos días, esa semana en que ha estado callado Zapatero, después de que Aldama dijera que él lo había llevado a Zapatero a llevar, se entiende que dinero, de Caracas a la República Dominicana, de pronto vuelve Zapatero como diciendo, el partido es mío y Sánchez es mío y Pepiño es justo el que provee todos esos cargos en el Ministerio de Fomento que han dado lugar a las mordidas y a toda la corrupción, son prácticamente todos gente de Pepiño y por tanto de la época de Zapatero, ¿no? Sí, la verdad es que es el que crea un sistema, que es el de secretario de organización y a la vez ministro de Transportes, que es el que mantiene también Sánchez una vez que llega, ¿no? Que pone a Ábalos y luego le pone al frente de Transportes. Y luego, bueno, pues Cerdán, que nos aseguran que él iba al Ministerio de Transportes, que se paseaba por el Ministerio de Transportes como, bueno, pues prácticamente uno más, está en la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Y es que no hay que olvidar que una vez que sale Ábalos,
es cuando asciende, por ejemplo, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que pasa a ser secretaria de Estado de Transportes y que se mantiene junto con, en ese momento la ministra era Raquel Sánchez, y fue destituida cuando ya se descubrió que había unos trenes que no entraban por los túneles. Sí. Pero la más corrompida de todas esas subsecretarios y cargos de secretarios de Estado o presidentes de empresas públicas, pues es ascendida. Y justo es cuando coincide ya que Santos Cerdán está al frente de la Secretaría de Organización, porque como vemos en los mensajes, bueno, pues ellos se quejaban de que Pedro Saura no lo podían corromper, no lo podían controlar, no sabemos muy bien por qué. Entonces Pedro Saura pasa en ese momento a Paradores, luego pasa a Correos, y es cuando Isabel Pardo de Vera pues tiene la Secretaría de Estado de Transportes y por lo tanto el control total del ministerio. Bueno, en Paradores precisamente le reprochan, es que Saura debe tener su propia agenda, digamos, ¿no? Incluyendo los negocios, porque ahí, bueno, no hay ninguno. Zapatero pues es el que mantiene ahí, el que pone a Pepiño a dirigir todo el tinglado, y a Pepiño lo pillan en una gasolinera de Lugo, trincando pasta, pero como si no hubiera un mañana. O sea, y luego crea ese bufete de tráfico de influencias donde están Alfonso Alonso, el de Soraya, el niño de González Porn. Es decir, es transversalmente corrupto, que decía él, los corruptos. Bueno, pero es que los corruptos, efectivamente, le decía siempre Santos Cerdán, que es bueno porque ya estuvo con Pepiño, se lo sabe todo, ya estuvo, todos los cargos que recomendaba, y al final consigue poner, todos venían de Pepiño. Es decir, que hay una continuidad estructural entre el gobierno de Zapatero y el gobierno real sobre todo en esta segunda etapa, en la etapa de Santos Cerdán. Lo que hace Santos Cerdán es que vuelve todo el gobierno de Zapatero con Pepiño a la cabeza. Sí, y no hay que olvidar que, por ejemplo, Zapatero y Santos Cerdán se conocen muy bien, ambos son interlocutores ante Junts, viajaban juntos en muchísimas ocasiones y tenían pues una interlocución privilegiada. Y sí, la verdad es que la estructura del gobierno de Sánchez es heredada de Zapatero, incluso ayer el propio Pepe Blanco lo reconoció en una cuenta de Twitter, decía, es verdad, yo recomendé a Isabel Pardo de Vera y asumía pero decía que era no porque se fuese a corromper, sino por recomendaciones que tenía. Pero bueno, incluso hasta él mismo llega a asegurar que la cúpula de transportes la impuso él, que en la actualidad está, como bien dices, en una consultora, Asento, que es un lobby de presión política y donde, pues bueno, pues está detrás de determinadas adjudicaciones, ¿no? Vox Populi, que se dice que, bueno, que para conseguir determinadas adjudicaciones es bueno pasar por Asento, ellos saben cómo llevárselo, bueno, pues, en fin. Sí, lo de toda la vida, bueno, lo que llevaba Cristóbal Montoro y su hermano, equipo económico, que te decía cómo tenías que tratar con Hacienda, el hermano del ministro de Hacienda, imagínate. Bueno, pero y hay la última cuestión. ¿Qué se sabe del hombre enfermo de la Moncloa, el fantasma de la Moncloa? O sea, ese hombre que da ruedas de prensa, y además vi que hacía gestos a las butacas vacías como si hubiera gente. Es que ¿qué pasa? ¿Que le dan cuerda o algo así? Porque yo he visto cosas ridículas, pero salvo Cristina Kirchner, que le grabaron, ella hacía como se dirigía a una multitud y estaba hablándole a una tapia en Buenos Aires, que quedó fatal porque le grabó uno con un móvil detrás y hablaba como si fuera gente, ¿por qué vosotros? Y era una tapia. Bueno, pues es que yo de lo de Sánchez ya es de un tío que está muy mal de la cabeza. Lo de que no ha pasado ni 24 horas en quedar como el mayor embustero, además de traidor de la OTAN, en vísperas de la cumbre. No sé qué programa tiene, cuándo sale, ni si sale, ni qué le pasa, pero ese tío no está bien. Sí. La verdad es que la imagen es demoledora porque además nos mandaron un comunicado, bueno, pues va a salir en declaración institucional sin decirnos por qué era. Las especulaciones, pues claro, en ese momento empiezan y solo era 15 minutos de diferencia, con lo cual era muy difícil tratar de seguirlo, ¿no? O, bueno, pues ahora ni siquiera se podía ir a Moncloa. Con 15 minutos de antelación, un domingo por la tarde. Luego sale, evidentemente mira hacia los lados
Y ahora que sabemos de él, bueno, pues sabemos que hoy se va a la cumbre de la OTAN, comparecerá, creo recordar, el jueves en rueda de prensa, obligado, eso sí, porque los líderes tienen que comparecer para dar las conclusiones. La próxima semana tiene una conferencia en Sevilla de la Organización de Naciones Unidas sobre financiación. Estará allí, porque bueno, lo que nos dicen es que estas semanas no va a poder atender tanto a la prensa española, ni claro, va a tratar de escabullirse de Congreso también, porque escudándose en su agenda internacional, no es lo que nos dicen. Aunque bueno, la verdad es que Sánchez siempre siente mucho desprecio por la prensa nacional, ahora también entiendo que por la internacional, que siempre le trataba bien, pero bueno, él lo hemos visto en algunos actos, ¿no? Como hacía deferencia siempre a la prensa internacional, a la prensa nacional siempre no ocultaba el desprecio que le producía, y sobre todo ese control que siempre hay en las ruedas de prensa de Sánchez para evitar preguntas incómodas, ¿no? O periodistas que no son tan afines que pregunten. Va a tener que hacer un censo nuevo. A la prensa nacional o la odiaba o la compraba. Pero el problema es que los ya comprados están en venta otra vez. Menudo lío tienen ahí. ¿Te acuerdas cuando se reunía con Ferreras? Ahí los dos mano a mano, que parecían dos novios, que era una cosa grotesca, grosera. Y ahora resulta que Ferreras siempre supo, de los 10, lleva 7 años en el poder. 6 y medio, Ferreras ha dado su respaldo incondicional. Y yo imagino que lo que más le preocupa es que ya no se le ponen al teléfono. Y los extranjeros es peor. Porque hoy toda la prensa que sale es boicot, Sánchez intenta boicotear la cumbre de la OTAN, Sánchez el enemigo de la OTAN, Sánchez un polizón en el barco de la OTAN. O sea, la verdad es que lo ponen verde. Pero en fin, lo iremos viendo. La noche de San Juan es la más corta del año. Ahora empiezan otra vez ya a alargarse las noches. O sea que esto va para relativamente largo. Bueno, muchas gracias, Rubén, y mucho ánimo. Un saludo. Nos vamos o volvemos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Con Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues es que estaba al caer. Hay que ver el vídeo de Pedro Sánchez prometiendo un 2,1% a un auditorio de sillas vacías, pese a lo cual Sánchez hace un notable ejercicio de simulación, moviendo los ojos y la cabeza como si fuera posando la mirada en unos supuestos asistentes y simpatizantes que no hubo. Pero perdona, y que es que además se veía el auditorio vacío. Sí, pues es que se le ve entrar y ponerse en el atril con todas las sillas absolutamente vacías. Es una cosa sorprendente. Y luego ya la imagen solo se centra en él haciendo mímicas, monerías, o sea, como si tuviera aquello lleno de periodistas afines, en fin. Total. Para completar lo que en el lenguaje de Twitter viene a llamarse un zasca, el presidente envió a Feijóo el texto de la carta que le había remitido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con acompañamiento. Toma, Alberto, decía con sarcasmo, que alguien te la traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Mi querido Fernando Navarro reproducía el tuit de Sánchez junto a una advertencia muy sensata. Modera el tono, presidente, que no estamos en Saunadán. José Fernández Torres lo resumía así. Don Teflón creía que podría tratar a la OTAN como si fueran lectores de Lo País y resulta que no. La OTAN ha intervenido en la comunicación. Rutte corrige a Sánchez en su fantasía del 2,1%. La gran Cristina Losada le enmendaba suavemente la plana a Sánchez. Ya tendrá el presidente la traducción de las recientes palabras de Rutte. Por si acaso, resumo. España cree que puede conseguir los objetivos con un 2,1% de gasto militar, mientras que la OTAN está absolutamente convencida de que tendrá que gastar un 3,5% para alcanzarlos. Todos los titulares le ajustaban cuentas. Sánchez anuncia un pacto con la OTAN que la propia organización desmiente horas después. Bueno, todos menos uno. Público titulaba: Estados Unidos insiste en que todos los aliados de la OTAN gasten un 5% en defensa. Sánchez logra un acuerdo con la OTAN.
Bueno, yo he contado que ayer la televisión espantosa decía desacuerdo en los presupuestos, en fin, ¿cómo que desacuerdo? No, mentís. O sea, eso es desmentido que la OTAN se haya arrodillado ante Sánchez, cosa perfectamente previsible, pero si además lo del 5% es otra. Ayer lo explicó muy bien Feijóo, que se ve que se lo sabe y se lo ha estudiado. Dice, primero, no es el 5%, es el 3,5% lo que tiene asignación de funciones militares que hay que pagar. De ahí que es eso, lo que cuesta. Y por supuesto, ¿quién entra en un club para luego que no rijan las reglas de ese club? O sea, pero hay que pagar cuota por ser los quien sois. Exactamente. Bien, hablábamos ayer de Yolanda y su portentoso speech en el Congreso de Comisiones Obreras, donde se midió de poder a poder con el presidente de Estados Unidos, aclarándole que nuestra soberanía pesa tanto como la suya. A ver por qué no vamos a poder decir que no estamos dispuestos a pagar el 5% de nuestro PIB por nuestra pertenencia a la OTAN. No es la única burra del gobierno de Sánchez que no parece entender que la pertenencia a un club suele exigir pagar una cuota y que ésta no se fija por la voluntad del miembro. Bueno, pues ayer el Homo presapiens del gobierno, Óscar Puente, incurría en la misma tontería. Colgaba una foto de Aznar con el siguiente comentario: ¿alguna duda de que este ser se habría arrodillado y pagado el 5%? ¿Alguna duda de que eso es lo que habría hecho Feijóo? Muy patriotas, pero de defender nuestra soberanía nunca hicieron gala. ¿Pero qué tendrá que ver la soberanía con pagar la cuota? Pues sí, cuando Felipe González, que creo que era de este partido, y el gran líder durante 14 años... ¿Estás seguro de eso? Bueno, de este partido ya no, porque este es el partido, la partida más bien, de bandoleros que crea Zapatero, que se carga toda la política exterior de España, la de Felipe y la de Aznar, que estaba muy bien. España había adquirido un peso superior al de su peso real, económico, con Felipe por la publicidad, que lo hacía muy bien, y con Aznar por lo que resistían las negociaciones, que hizo un apaño con Polonia que tenía más votos que Alemania, y al final sacó una pasta, que además se invirtió en infraestructuras en España, Aznar, que todavía las carreteras, los aeropuertos son los del dinero europeo de entonces, pero España tenía una política, era un país mediano, respetado. Alianza de civilizaciones, nuestro único aliado, Erdogan, y en esas estamos, no hemos salido. Bueno, y como decía ayer en Twitter, no me acuerdo ahora del nombre, pero es Alibaba y los 40 de su ejecutiva. Sí, los 40 fundadores, ¿no? Dice, recién fundado ya tenía 40. Últimamente me sale mucho entre los tontos José Vico, al que hay que reconocerle que se esfuerza el hombre. Lo último suyo. Miguel de Unamuno le dijo a los franquistas en la Universidad de Salamanca: venceréis, pero no convenceréis. Millán Astray le contestó: muera la inteligencia y viva la muerte. La anécdota, como ya hemos sabido y hemos comentado aquí, Federico, es falsa. Absolutamente falsa. Y la película que lo recrea es otra falsedad propia de los analfabetos del cine español. Sí, señor. Hubo cánticos de algunos falangistas, pero Unamuno aquel 12 de octubre salió del Paraninfo acompañado por la mujer de Franco y por Millán Astray. Pero a pesar de ser falsa, la cuenta al revés. Habría sido el fundador de la Legión el que primero dijo: abajo la inteligencia, viva la muerte, y fue entonces cuando Unamuno supuestamente respondió: estáis en el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Para terminar con: venceréis, porque tenéis sobra fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España, he dicho. Bueno, pues es un discurso muy bonito, pero muy falso. Totalmente, yo, que me lo sabía de memoria, se lo recité a mi hijo cuando visitamos el Paraninfo de la Universidad de Salamanca hace ya años, y los dos nos emocionamos un poquito, pero no era verdad. Es exactamente lo contrario. Fue un acto de apoyo a la rebelión,
al alzamiento nacional, porque Unamuno, que además estaba enfrentado con los de la universidad desde tiempos de Primo de Rivera, y los odiaba y era odiado por ellos, fue aclamado por los que estaban de la Legión y por los falangistas. Fue aclamado. O sea, no es que se peleó. Es esta historia parece un guión de cine español. Dice, hoy qué bonito, parece como matar a un ruiseñor. Dice, pero no mató a nadie y no había ruiseñor. Bueno, pues exactamente lo mismo. John Juaristi en su libro de Unamuno lo cuenta muy bien. Pero además es que las fotos no dejan lugar a dudas. Son inequívocas. Sale del brazo de Carmen Polo y de Millán Astray. Y la gente vitorea, los falangistas vitorean a Unamuno. Porque además José Antonio tenía muy buena relación con Unamuno. De hecho, cuando va a presentar Falange en Salamanca, el que lo recibe en la ciudad es Unamuno, a José Antonio Primo de Rivera. Es que aquí no se sabe la historia, no les da igual, o sea, ellos van a montar su tebeíto. En fin. Pues así estamos. Oye, y por cierto, ¿qué te pareció ayer la aparición de un zombi llamado Ábalos? Bueno, pues que es que son así. Yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones. Seguramente dará todavía alguna vuelta a la historia. Aunque todo parece indicar que aquí ha habido promesas de compensarlo con dinero, en fin, etcétera. Sí. Eso parece, y vamos a ver lo que pasa, pero esto no para aquí, esto se hincha. No, esto se hincha, efectivamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. Bueno, ya están Luis Herrero y Paco Rosell a punto de entrar en la plaza, pero los oyentes hoy, anda que no hay materia. Hay muchos asuntos, podemos comentar las comparecencias de José Luis Ábalos y de Koldo García ayer en el Supremo. Koldo sin querer hablar, Ábalos echando balones fuera. Koldo riéndose como si no hubiera robado nada, como si no hubiéramos leído todas las atrocidades que escribe el sujeto este. Bueno, que escribe, que barrita, que impla. Se está diciendo que Ábalos no ha tirado de la manta, y es verdad, ha dicho muy poco. Se ha tapado con ella, pero como si fuera un bebé. Pero ha citado dos nombres que son Pardo de Vera, que estaba al frente de Adif, y a Pedro Saura, que también le ha caído de lo suyo. Sí, pero Pedro Saura es el que no obedecía a Santos Cerdán. Exacto. Tendía su propio negociado. Y hay otro asunto sobre el que queremos preguntar, porque pasa bastante inadvertido y hay noticias en la prensa que nos hacen desviar el foco hacia él, y es la reaparición de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente del Gobierno. Queremos saber qué lectura hacen de esta reaparición, y si es, como barrunta hoy algún diario digital, el verdadero presidente del Gobierno, el presidente en la sombra. Siempre lo ha sido, es el que crea este invento. Lo que pasa es que en las últimas elecciones las hizo él, y a la hora de la verdad siempre recurren a él, que él también se llama Pepiño, ¿eh? No olvidemos. La cantera de este gobierno de ladrones, el gobierno de Alí Baba, los 40.000 ladrones, es Zapatero. En fin. 648 91 92 60 o @lamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.